Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver en qué consisten las permutaciones y las combinatorias. Son dos técnicas de conteo que se utilizan mucho ya que son dos fórmulas y cada fórmula distinta es para un tipo de situaciones diferente. Dos técnicas nuevas de conteo. En otros videos anteriores vimos cuáles eran el principio de multiplicación y el diagrama de árbol. Ahora miremos en qué consisten las permutaciones y las combinatorias. Bien, en primer lugar, cada una de ellas se utiliza en una situación diferente. Cuando la situación que estemos resolviendo, el experimento aleatorio al cual queremos determinar el espacio muestral, es una situación en la cual es importante el orden, o sea, hay un orden de los elementos, el orden sí importa, esa situación se resuelve con una permutación. Y por el contrario, cuando se trata de una situación en la cual no importa el orden en el que queden ubicados los elementos, no hay orden, esa situación se resuelve con una combinatoria. Entonces, este tipo de situaciones se resuelve con una permutación y este tipo de situaciones se resuelve con una combinatoria. Bien, entonces cada una de ellas tiene una fórmula diferente. La fórmula de cada una de ellas son las siguientes. Para el caso de las permutaciones, la fórmula que vamos a usar es un número de elementos permutado en otro número de elementos y la fórmula sería la siguiente. N mayúscula menos n minúscula y este símbolo. Ya vamos a mirar de qué se trata ese símbolo. En el caso de la combinatoria es un número de elementos combinado en otro número de elementos y la fórmula es la siguiente. N mayúscula factorial, abajo lo mismo, n menos n minúscula factorial por n minúscula. Listo. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Ahora, en cada uno de estos casos vamos a tener en cuenta que la n mayúscula va a ser el número total de elementos y la n minúscula va a ser el número de elementos utilizado. El número de elementos que se usa. Bien, miremos esto con algunos ejemplos, pero antes de utilizar o de empezar a practicar con elementos, miremos en qué consiste este símbolo que aparece en cada una de estas fórmulas de la permutación y de la combinatoria. Existe una operación muy especial en las probabilidades que se llama factorial. El factorial se representa con ese símbolo. Y lo que consiste el factorial es una operación, por ejemplo 5 factorial, que dice que para resolverla hay que multiplicar todos los números desde el 5 hasta el 1. Es decir, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces 5 factorial será el resultado de multiplicar esos números. 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120 y 120 por 1, pues 120. Y eso es 5 factorial. De la misma manera podemos resolver, por ejemplo, 3 factorial, que sería 3 por 2 por 1. Y el resultado entonces sería 6. O, por ejemplo, 10 factorial, que entonces sería multiplicar 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y es una operación bastante extensa. El resultado es bastante grande. Hay que tener en cuenta para las operaciones con las permutaciones y las combinatorias que 0 factorial siempre va a ser igual a 1. En el caso de que tengamos 0 factorial, asumiremos que el resultado es 1. Y bien, ya teniendo claro esto del factorial, procedamos a resolver ejemplos con permutaciones y combinatorias. En nuestro primer ejemplo tenemos la siguiente situación. Una prueba de admisión de un colegio le pide
a un niño que usando 4 fichas con los números 1, 3, 5 y 7, cada ficha tenía un número, forme un número de 2 cifras. ¿Cuántos números distintos puede formar el niño? Es decir, que el niño tiene 4 fichas y al azar selecciona 2 de ellas y forma un número de 2 cifras. ¿Cuántos números diferentes puede formar el niño? Eso depende del orden al que le demos a las fichas, porque, por ejemplo, si yo pongo la ficha 3 y la ficha 5, formaré el número 35. Pero si por el contrario pongo primero la ficha 5 y luego la ficha 3, formaré el número 53. Es decir que en esta situación esto no es lo mismo que esto. Por lo tanto, en esta situación sí importa el orden en el que queden los elementos. Al ser importante el orden en el que queden los elementos, debemos resolver esta situación con una permutación. Es decir, que vamos a utilizar la fórmula de la permutación. ¿Cuál es la fórmula de la permutación? La tenemos aquí atrás, como la pueden ver acá. Vamos a escribirla. Tenemos n factorial, np, n factorial, n mayúscula menos n minúscula factorial. Y al reemplazar acá, entonces tenemos que determinar cuántos son los elementos que intervienen en la situación. El número total de elementos, que es la n mayúscula, es el número total de tarjetas que tiene el niño. Es decir, que la n mayúscula es igual a 4, porque son 4 tarjetas. Y la n minúscula es de esas 4 tarjetas, cuántas tarjetas utiliza para formar los números. Pues se utilizan 2 tarjetas para formar cada número, entonces la n minúscula es 2. Reemplacemos en nuestra fórmula, tenemos entonces 4 factorial, abajo, dentro del paréntesis, 4 menos 2 factorial. Resolvemos 4 factorial, vamos a escribir la multiplicación sin resolverla. 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1. 4 menos 2 es 2, 2 factorial es 2 por 1. Una vez tengamos estas multiplicaciones sin resolver, no las vamos a resolver, procedemos a simplificar. Ya que tenemos multiplicaciones en forma fraccionaria, entonces podemos simplificar el 1 con el 1 y el 2 con el 2. Es decir, que nuestra operación queda 4 por 3 y 4 por 3 es igual a 12. Es decir, que existen 12 números distintos que el niño puede formar con esas tarjetas. Cabe recordar que en la permutación, para utilizar esta fórmula, deben ser situaciones en el que no se repitan los elementos. Si los elementos se repiten, es mejor resolverlo con el principio de multiplicación. Cuando no se repiten los elementos, entonces sí podemos utilizar nuestra fórmula de la permutación. Y en esta situación, pues ninguna tarjeta tenía números repetidos, cada tarjeta tenía un número distinto, entonces no se repetían los números, por lo tanto utilizamos la fórmula de la permutación. Miremos otro ejemplo. Para nuestro segundo ejemplo tenemos la siguiente situación. Una persona encargada del Departamento de Desarrollo Humano de una empresa debe programar 5 entrevistas para el nuevo cargo de operario. Para el cargo se han presentado 8 candidatos. El encargado decide seleccionar al azar las 5 personas que va a entrevistar. ¿De cuántas formas distintas se puede seleccionar las 5 personas entre las 8 disponibles? Es decir, que tenemos disponibles 8 personas y el encargado debe entrevistar a 5. Y entonces selecciona las 5 personas al azar. ¿De qué manera, de cuántas maneras posibles se puede seleccionar a las 5 personas para entrevistar de las 8 que tenemos disponibles? Bien, entonces en esta situación hay 8 personas de las cuales vamos a seleccionar 5. Si selecciono la persona A, la persona B, la persona C, la persona D y la persona E y las entrevisto, es lo mismo que si selecciono la persona A, la persona E, la persona C, la persona D y la persona B, porque son las mismas personas y las vamos a entrevistar. Es decir, que en esta situación no importa el orden que quede,
estas dos situaciones es la misma. Son las mismas personas que se seleccionan para la entrevista. Y como no importa el orden, esta situación entonces se resuelve con una combinatoria. Entonces utilizamos la fórmula de la combinatoria, que la tenemos escrita acá. Como pueden ver, esta es la fórmula de la combinatoria. Vamos a escribirla y es la siguiente. N elementos combinados en n elementos, n mayúscula factorial, n mayúscula menos n minúscula factorial por n minúscula factorial. Y para resolver esta situación entonces tenemos que tener en cuenta que n mayúscula es el número total de elementos, en este caso, cuántas personas disponibles tiene para seleccionarlas, y son 8 personas disponibles, entonces n mayúscula es 8. N minúscula sería, de esas 8 personas disponibles, cuántas va a seleccionar él para la entrevista, cuántas va a usar. Va a utilizar 5 personas, son las que se va a seleccionar para entrevistar, entonces la n minúscula es 5. Reemplazamos en nuestra fórmula entonces n mayúscula 8 factorial, n mayúscula menos n minúscula 8 menos 5 factorial por n minúscula que es 5 factorial. Escribimos entonces el desarrollo de nuestros factoriales, que sería 8 factorial, ya sabemos que es 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, así sucesivamente hasta por 3 por 2 por 1. Y en el denominador tenemos 8 menos 5, que es 3. 3 factorial es 3 por 2 por 1 por 5 factorial. Entonces 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Como podemos ver, entonces ya tenemos nuestras multiplicaciones desarrolladas. Lo que debemos hacer es simplificar y entonces podemos simplificar el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3 y así sucesivamente hasta todos estos números, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 1, 2, 3, 4, 5 acá. Queda la operación 8 por 7 por 6. Y en el denominador tenemos 3 por 2 por 1. Resolvemos estas dos multiplicaciones y luego dividimos. Para el numerador tenemos 8 por 7 por 6, que es 336. Y en el denominador 3 por 2 por 1, que es 6. Dividimos 336 entre 6 y nos da 56. Es decir, que tiene 56 formas diferentes en que puede seleccionar los 5 candidatos para la entrevista. Y con esto hemos solucionado nuestro problema. Recuerden que entonces lo importante es determinar si en el problema importa o no el orden en el que estén los elementos. Y de esta forma determinaremos si utilizamos la fórmula de la permutación o de la combinatoria. Realicemos dos ejemplos más. Nuestro siguiente ejemplo dice lo siguiente. Para la elección de la Junta Directiva del Consejo Estudiantil se han postulado 7 candidatos. Una vez realizada la votación, el candidato con más votos será el presidente, el segundo en número de votos será el tesorero y el tercero será el secretario. ¿De cuántas maneras distintas se puede conformar la Junta Directiva del Consejo Estudiantil? Es decir, que en esta situación tenemos los candidatos, que son 7, y de los 7 candidatos se va a seleccionar el que tenga más votos será el presidente, el segundo será tesorero y el tercero será el secretario. En esta situación entonces nos damos cuenta que si por ejemplo tenemos que el candidato 1 queda en primer lugar, en segundo lugar queda el candidato 3 y en el tercer lugar queda el candidato 5, por ejemplo, puede que se queden las mismas personas pero no en el mismo orden, es decir, el candidato 5
Si queda de primer lugar sería el presidente, y en el segundo lugar que quedara el candidato 1 sería el tesorero, y en el tercer lugar sería el candidato 3, el secretario. Nos damos cuenta entonces que las situaciones no son iguales porque acá el candidato 1 sería el presidente, el candidato 3 el tesorero y el candidato 5 el secretario, mientras que en esta situación el presidente sería el candidato 5, el tesorero el candidato 1 y el secretario el candidato 3. Por lo tanto, no es lo mismo si lo tenemos en diferente orden. Es decir, que el orden sí importa, es importante el orden. Como sí importa el orden, entonces la situación se resuelve con una permutación. Escribimos entonces la fórmula de la permutación, ya sabemos cómo es, n mayúscula factorial sobre n mayúscula menos n minúscula factorial. Determinemos entonces que la n mayúscula es el número total de elementos, son 7 candidatos los que se postularon para la elección, es decir que son 7 el total de elementos, n mayúscula, y la n minúscula son de esos 7 a cuántos se van a elegir. Pues se van a elegir solamente 3, presidente, tesorero y secretario, entonces la n minúscula es 3. Reemplacemos en nuestra fórmula 7 factorial y en el denominador 7 menos 3 factorial. Escribimos el factorial de cada uno, 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y en el denominador 7 menos 3 es 4, entonces 4 factorial, 4 por 3 por 2 por 1. Simplificamos entonces, ya sabemos que el 1 se va con el 1, el 2 con el 2 y así sucesivamente hasta el 4. Todos estos 4 se simplifican, es decir que la operación que nos queda es 7 por 6 por 5. ¿Listo? Resolvemos entonces esta operación y obtenemos que el total de posibilidades es de 210. Es decir que hay 210 maneras distintas en que se puede conformar la junta directiva. Y ya hemos solucionado nuestro problema. Vamos con el último ejemplo. Para nuestra última situación tenemos: el profesor de matemáticas de un colegio ha decidido rifar 2 premios entre los 5 mejores puntajes obtenidos en las Olimpiadas Matemáticas. Si los premios son iguales para los 2 ganadores, ¿de cuántas formas se puede encontrar a los 2 ganadores? Es decir, que tenemos 5 participantes que fueron los 5 mejores puntajes en las Olimpiadas de Matemáticas y el profesor decide que va a rifar 2 premios. Los 2 premios son iguales. ¿De cuántas formas se puede encontrar a los 2 ganadores? Es decir, que si suponemos que los 2 ganadores fueron Pedro y Camila y cada uno recibe su premio, en otra situación hipotética podría ser al revés, Camila y Pedro. Nos damos cuenta que es la misma situación, pues ambos recibirán el premio sin importar quién lo reciba primero. Estas dos situaciones son la misma, es decir, que el orden no importa. No importa si es Pedro y Camila o Camila y Pedro los ganadores, ya que el premio es el mismo para ambos. Lo importante es que van a recibir su premio. Entonces, como si tenemos un orden, perdón, como el orden no importa, como no hay orden, entonces esta situación la resolvemos con una combinatoria. Escribamos entonces la fórmula de la combinatoria, n mayúscula, combinado en n minúscula, n mayúscula factorial, entre paréntesis, n mayúscula menos n minúscula factorial por n minúscula factorial. Determinamos entonces que para esta situación la n mayúscula sería el número total de elementos, es decir, el número total de estudiantes que pueden ser seleccionados. Son 5, que fueron los 5 mejores puntajes de las Olimpiadas, n mayúscula 5. Y de esos 5, el profesor va a rifar y le va a entregar premio a 2. Entonces n minúscula es 2. Reemplazamos en nuestra fórmula, entonces tenemos n mayúscula 5 factorial
y abajo 5 menos 2 factorial por, y la n minúscula que es 2 factorial. 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y en el denominador 5 menos 2 es 3, 3 factorial, 3 por 2 por 1 por, y 2 factorial que es 2 por 1. Simplificamos, podemos simplificar entonces el 1, el 2 y el 3 con este 1, 2 y 3. Y la operación que nos queda es entonces 5 por 4 sobre 2 por 1. Resolvemos 5 por 4, 20. 2 por 1, 2. 20 dividido en 2, 10. Es decir, que hay 10 formas en las que se puede encontrar a los dos ganadores de entre los 5 mejores puntajes. Entonces tenemos 10 formas distintas. Y con esto hemos solucionado nuestro problema. Listo, mis pupilos, ya estamos preparados entonces para resolver problemas de probabilidades buscando el espacio muestral, utilizando las técnicas de conteo, pero eso lo dejaremos para un próximo video. Eso es todo, mis pupilos, no olviden darle like y suscribirse a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook. Les dejo los links en la descripción del video. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.